Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Un mensaje de esperanza para el pueblo judío en medio de sus sufrimientos. El grande conquistador del imperio griego, Alejandro el Grande, venció a Darío III, rey de los persas, en el año 333 a.C. Desde entonces Palestina quedó bajo el dominio de los griegos. Con la muerte de Alejandro en el 323, Palestina se convirtió en objeto de disputa entre sus sucesores, los Ptolomeos que ocupaban Egipto y los seleucidas que gobernaban Siria y Mesopotamia. En el año 200 a.C., los seleucidas dominaron a los Ptolomeos y consiguieron el control de Palestina. Desde el 174 hasta el 164 a.C. gobierna Antíoco IV Epífanes, quien quiso imponer la cultura griega en todo el imperio, siendo intolerante con la religión judía y con su cultura. Muchos judíos renegaban de su fe y asumían los valores helénicos, pero otros resistían defendiendo su identidad cultural y religiosa. El movimiento judío de resistencia llamado los Macabeos optó por la revolución armada, pero el autor del libro de Daniel prefirió hacer un escrito, contando la historia de un tal Daniel que participó del exilio en Babilonia y supo mantener su fe en medio de la persecución. El autor pide a sus conciudadanos mantenerse firmes y fieles en la religión y en los valores de sus padres. El autor asegura que Dios está del lado de su pueblo y recompensará su fidelidad a la ley y a sus tradiciones. Con el libro de Daniel se difunde en Israel un movimiento cultural denominado apocalíptico, que se caracteriza por el interés en la historia y el destino de los imperios. En un tiempo de persecución, el autor pretende restaurar la esperanza, asegurando a su pueblo la victoria de Dios sobre los opresores. Los apocalípticos pensaban que el mundo, en vez de mejorar, iría a la muerte y a la desaparición, pero Dios haría surgir de sus cenizas un mundo nuevo para que vivan los justos. Esta nueva era de paz y prosperidad se daría con un reino que fuera gobernado directamente por Dios. Este mensaje de alegría y esperanza es comunicado por los autores apocalípticos a través de un lenguaje oscuro y misterioso, en el que todo tiene un valor simbólico: números, colores, astros del cielo, animales salvajes, ropajes, partes del cuerpo, personajes, etc. En el lenguaje apocalíptico, las revelaciones son transmitidas por medio de visiones, alegorías e imágenes que no hay que tomar al pie de la letra, sino que deben ser cuidadosamente decodificadas. El lenguaje apocalíptico tuvo su auge en tiempos de Jesús. Él también lo empleó para comunicar y lo encontramos en los libros del Nuevo Testamento, no solo en el libro del Apocalipsis. En nuestro pasaje, el autor del libro de Daniel anuncia un mensaje de esperanza. El reino del mal llega a su fin y el nuevo reino está a punto de surgir. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los hubo desde que existen las naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para la ignominia perpetua. Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que convierten a los demás resplandecerán como estrellas perpetuamente. Dios enviará a Miguel, el jefe del ejército celestial, para castigar a los perseguidores y para proteger a los santos. En el imaginario religioso judío, Miguel es como un espíritu celeste, un ángel protector que vela sobre el pueblo de Dios y que por mandato divino libera a los perseguidos. Por aquella época se pensaba que el Señor disponía en el cielo de una corte formada por ángeles llamados hijos de Dios e incluso de un ejército celestial. A cada uno de estos ángeles le había sido confiado un pueblo para proteger y garantizar la justicia. Miguel era el símbolo de las fuerzas del bien que luchaban contra las del mal.
Ya en el libro de Daniel había aparecido este ángel en conflicto con el ángel protector de Persia. Miguel significa ¿quién como Dios? Y la respuesta es obvia: nadie, nadie como Dios, porque nadie puede estar a la altura del Dios de Israel. Es frecuente en la Biblia la afirmación: yo soy el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Nadie aparte de Dios puede conducir a la salvación, e Israel lo ha experimentado. Cada vez que ha abandonado al Señor y confiado en otros dioses, inevitablemente se ha buscado su propia ruina. Ha sido esclavizado, deportado en exilio, ha visto su tierra devastada. Solo cuando en el mundo triunfe Miguel, es decir, cuando los hombres repudien todos los ídolos y finalmente se convenzan de que no hay nadie como Dios, surgirá el mundo nuevo. Con mirada de profeta, el vidente del libro de Daniel escruta el futuro y vislumbra la llegada de una nueva era en la que todos los poderosos desaparecerán como humo y el poder será entregado al verdadero y único Dios, simbolizado en la figura de Miguel. El reino celeste aparecerá, pero un enigma continúa aún sin resolver. ¿Qué será de aquellos que han preferido morir a manos del perseguidor antes de renegar de su fe? Es esta la pregunta que se planteaban los israelitas que padecían la opresión de Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C. El autor responde que la intervención de Dios en la historia alcanzará también a los que ya han muerto, quienes despertarán para un juicio. El autor no está haciendo referencia al fin del mundo, sino del final de la injusticia en el mundo, el fin de la opresión y de la esclavitud. Aquellos que se han mantenido fieles a Dios, a pesar de la persecución y el sufrimiento, han sido destinados a brillar como el fulgor en el firmamento y como las estrellas por toda la eternidad. Ninguna fatiga habrá sido en vano, ninguna lágrima, ningún dolor, ningún sacrificio habrá sido inútil. Habrá una nueva vida distinta a la del mundo presente. Es una vida que será transfigurada, no está destinada al fracaso, sino que será eterna. Esta es la primera afirmación clara sobre la resurrección que encontramos en la Biblia. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 a 14 y 18. Cristo se ofreció en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Nuestro pasaje hace parte de la conclusión de la reflexión sobre el sacerdocio de Cristo. El autor hace una síntesis de los temas desarrollados en los capítulos precedentes, resaltando el papel salvador de Cristo sacerdote. Hermanos, todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda allí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado. Desde los tiempos más remotos, el pecado ha provocado en el ser humano un profundo malestar interior. Violar las normas morales es motivo de angustia y desesperación. En muchas culturas se pensaba que las desgracias, las enfermedades e incluso la muerte eran consecuencia del pecado. Sucedían cuando el ser humano había transgredido los mandatos de la divinidad. Para expiar los pecados se establecieron diversos ritos, se hacían inmersiones en los ríos sagrados, se hacían aspersiones con agua y sangre de animales, etc. Muchas de estas prácticas religiosas fueron heredadas por el pueblo de Israel. Los sacerdotes ofrecían continuamente en el templo sacrificios a Dios para expiar los pecados del pueblo y restablecer la comunión con Dios. El autor de nuestro pasaje dice que esos sacrificios fueron ineficaces, no lograban purificar del pecado porque la sangre de los animales no limpiaba el corazón del ser humano. Solamente el sacrificio de Cristo pudo llevar a cabo esta purificación.
Él se ofreció en sacrificio una vez para siempre y de esta manera ha liberado realmente a los seres humanos de sus culpas. Pero a pesar del sacrificio de Cristo, constatamos que el pecado continúa estando presente, no solamente en los paganos, sino también en los cristianos. Para el autor de la carta, la suerte de los enemigos del bien ya está establecida. Sin embargo, estos enemigos aún no están sometidos completamente a los pies de Cristo. Todavía hay que esperar para que se manifieste plenamente la victoria del Señor. Por tanto, el creyente que está convencido de que el mal ya ha sido derrotado por la muerte y resurrección de Cristo, no puede caer en la desesperación ante la maldad y la miseria y el pecado presente en el mundo. Quien se deja llevar del pánico y del pesimismo frente a un enemigo que ya está vencido, demuestra tener una fe muy débil. Si Cristo se ha sentado a la derecha del Padre, también sus seguidores llegarán a la misma meta, vivirán para siempre en comunión con Dios. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Jesús habla en lenguaje apocalíptico. Jesús se encuentra en Jerusalén, concretamente en el Monte de los Olivos. Allí está enseñando de manera enigmática a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. A esta enseñanza se le conoce como discurso escatológico y ocupa todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Nuestro pasaje está tomado de este capítulo. Jesús utiliza en su discurso un lenguaje misterioso, muy distinto al del resto del Evangelio. Habla de guerras, peste, del sol que se oscurecerá, la luna que ya no dará luz, las estrellas que caen del cielo, etc. Jesús no está anunciando una catástrofe de la naturaleza, tampoco está haciendo predicciones sobre el futuro y mucho menos está hablando del fin del mundo. Él continúa con la lógica del Evangelio, predicando la buena noticia y anunciando que está por nacer un mundo nuevo. Para comprender mejor el discurso escatológico, es necesario conocer el contexto histórico en el que se escribe el Evangelio de Marcos. El Evangelio fue escrito entre el 65 y el 70 después de Cristo. La comunidad de Roma aún está traumatizada por la persecución de Nerón, que duró del 64 hasta el 68. El historiador Tácito cuenta que muchos cristianos fueron martirizados, entre ellos Pedro y Pablo, las dos columnas de la iglesia primitiva. La persecución ocasionó una división al interior de la comunidad, al punto de que algunos cristianos denunciaron a sus hermanos. También se generó un caos en el imperio e incluso parecería que iba al fracaso porque había guerras, pestes, calamidades, carestías. Hubo una sucesión efímera de varios emperadores hasta que Vespasiano tomó el poder el 1 de julio del año 69. En todo el imperio había confusión, sobre todo se hablaba del emperador Nerón. Algunos decían que todavía vivía y que en cualquier momento volvería a aparecer. Para colmo de males, en el año 70 las legiones romanas bajo las órdenes de Tito conquistaron Jerusalén, destruyeron la mayor parte de la ciudad y derribaron el templo. Ya han pasado 40 años de la Pascua de Jesús y ante este panorama los cristianos de Roma se preguntaban cómo conciliar la situación que están viviendo con el evangelio que anunciaba esperanza, el comienzo de un mundo nuevo. Parece que nadie puede desvelar el misterio del mal y darle sentido a la vida. En medio de estos tiempos caóticos aparecen fanáticos que hacen predicciones catastróficas sobre el futuro y mucha gente los sigue porque es ingenua y confía en que ellos les prometen la liberación de todas las desventuras. Y si piden dinero, los adeptos confían aún más en ellos porque creen que están comprando la salvación. Esta es la razón por la que Marcos inicia el capítulo 13 con una recomendación de Jesús. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque si se dejan convencer de los charlatanes, corren el riesgo de leer de manera incorrecta la historia y tomar decisiones equivocadas. Escuchemos la recomendación de Jesús. Cuidado que nadie los engañe. Cuando oigan ruidos de guerra, no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final.
porque se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y carestías. Es el comienzo de los dolores de parto. Al escuchar estas palabras de Jesús podríamos pensar que él hace alusión al final del mundo. No. Jesús no está diciendo nada nuevo porque presenta la situación de su tiempo y es lo que sucede siempre, también hoy. Es lo que constatamos a lo largo de la historia y en la actualidad. Guerras, pueblos que se enfrentan a pueblos, un reino contra otro reino. Siempre ha habido terremotos, calamidades, carestías, etc. El objetivo de Jesús no era predecir el futuro, sino enseñarnos a leer el presente con los ojos de Dios, para comprender el sentido de todo lo que acontece en el mundo e interpretarlos de manera correcta para tomar decisiones correctas en la vida. Frente a las situaciones de injusticia, de violencia, de codicia que observamos hoy, muchos concluyen que el mal lleva las de ganar, por tanto no hay nada que hacer y concluyen que el reino de Dios era un ideal en la mente de Jesús que nunca se realizará. Esta lectura de la realidad es incorrecta y deja como consecuencia la pérdida de la esperanza y se cae en la resignación. Jesús nos invita a leer de manera distinta la historia y lo hace con una frase. Es el comienzo de los dolores de parto. Jesús no piensa en que habrá más dolores a los que ya padecemos, sino que habla de dolores de parto, signos del nacimiento de una nueva vida, de un nuevo mundo. No son signos de muerte. Jesús ya había utilizado esta imagen en el Evangelio de Juan durante la última cena. Ante la tristeza de los discípulos por su partida dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es así como Jesús nos enseña a leer la historia, como signo de dolores que originan el nacimiento de un mundo nuevo. Escuchemos cómo inicia nuestro pasaje. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Jesús utiliza un lenguaje apocalíptico, término que deriva del verbo griego apokaliptein, que no tiene nada que ver con desgracias o catástrofes, sino que significa quitar un velo para revelar algo, y esto es lo que el maestro quiere hacer. La tribulación de la que Jesús habla en nuestro pasaje es la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, que ya él la había anunciado, porque el pueblo de Israel rechazó la propuesta de un mundo en paz, de amor universal. De este modo había decretado su propia ruina. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos contemplando la ciudad que más adelante iba a desaparecer, comenzó a llorar. Israel no acogió el mensaje de los profetas ni el mensaje de Jesús y cayó en la ruina, pero Jesús anuncia que después de esta catástrofe surgirá algo maravilloso y lo comunica por medio de imágenes apocalípticas. Veamos la primera imagen. El sol se oscurecerá. No se trata del sol material, esto sería una calamidad terrible. Todos los pueblos del antiguo Medio Oriente consideraban como divinidades a los astros del firmamento. Pensaban que de ellos dependían los acontecimientos del mundo, la fertilidad de los campos. Ellos podían favorecer la vida o provocar desventuras y calamidades. Para evitar esto, se les dirigían plegarias y se les ofrecían sacrificios. En Egipto rendían culto al dios Atón, un dios representado como el disco solar dador de vida. En Asiria adoraban al dios creador Asur, que se convirtió en el dios de la guerra y era identificado con el sol. Su símbolo era un arco con alas. También se le representaba como un guerrero cabalgando sobre un toro. Este es el dios más cruel que haya existido. La segunda imagen apocalíptica es que la luna no irradiará su resplandor. La luna era el dios Sin en lengua acádica
y era adorado en Mesopotamia porque de la luna dependía la vegetación y la vida de los rebaños, por tanto, era el dios protector de los pastores. La tercera imagen, los astros del cielo caerán. La diosa Ishtar está asociada al planeta Venus como estrella de la mañana. Se le representa mediante una estrella con 8 puntas. Era la diosa del amor, de la belleza y de la fecundidad. También era la diosa de la guerra que acompañaba al dios Asur en las batallas, montada en un carro y portando un arco. En el libro del profeta Isaías, el oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas anuncia el día en que Dios hace justicia para destruir el imperio babilónico y para liberar al pueblo de Dios exiliado en una tierra extranjera. Así dice el profeta: las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. El cielo se enrolla como un pliego y se marchitan sus ejércitos como se marchita el follaje de la vid, como se marchita la hoja de la higuera. En el libro de Joel, las mismas imágenes son utilizadas para describir los acontecimientos del día del Señor, el día en que Dios intervendrá en la historia para castigar a los opresores y para salvar a sus elegidos. En Israel, los profetas habían condenado severamente el culto a los astros, dioses engañosos, ídolos que atraían la mirada estupefacta de los hombres, haciéndolos caer de rodilla en adoración. Habían anunciado que se apagarían y habían asegurado ya su caída. En el libro del Deuteronomio se denuncia el culto a los astros. Al levantar los ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, el ejército del cielo, no te dejes arrastrar a arrodillarte ante ellos y rendirles culto, porque son la parte que el Señor tu Dios ha repartido a todos los pueblos bajo el cielo. Las imágenes apocalípticas de nuestro pasaje ya estaban presentes en el Primer Testamento, por tanto Jesús no las ha inventado. Las estrellas hacían referencia a los dominadores mesopotámicos, a los reyes que se retenían como astros del cielo que todos deberían contemplar, admirar e invocar. El profeta Isaías, hablando del rey Nabucodonosor, el opresor del pueblo de Israel, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. El profeta Ezequiel, que habla del rey de Tiro, dice: en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, pero tú eres un simple mortal. Jesús dice que todas estas estrellas caerán a la tierra, es decir, vuelven a su lugar porque no son divinidades. En otras palabras, todo poder basado sobre el dominio, todo régimen, toda dictadura, toda ideología, injusticia, mentira, hipocresía, todo lo que esclaviza al ser humano debe desaparecer. El mensaje de Jesús no es catastrófico. Después de la destrucción de Jerusalén comenzará un mundo completamente nuevo, porque los reinos opresores de este mundo serán destruidos. Ellos pierden su esplendor mientras que brillará la luz del Evangelio. Ahora Jesús introduce una nueva imagen apocalíptica. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los 4 vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Jesús habla del Hijo del Hombre, una imagen que encontramos en el libro del profeta Daniel. El autor de este libro presenta la sucesión de 4 imperios y los compara con 4 bestias salvajes. La primera es el león, representa el imperio de Babilonia, cuyo emperador Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén. La segunda bestia es un oso, que es la imagen del imperio de los medos, que vencieron a los babilonios. La tercera bestia es un leopardo, que hace referencia al imperio de los persas, que se extendió por todo el mundo antiguo hasta Grecia. Y la cuarta bestia, que no tiene identidad de lo feroz que es el imperio griego, con Alejandro el Grande y sus sucesores seleucidas, que gobernaron Siria y Palestina. Ninguno de estos imperios ha sido humano.
fueron unas bestias, pero ahora Daniel promete que surge un nuevo reino, no gobernado por una bestia salvaje más fuerte, sino por un personaje, un hijo de hombre con corazón humano, y su dominio será eterno y su reino nunca será destruido. En los evangelios Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Es él quien después del gobierno de las bestias salvajes se identifica como el hombre auténtico según Dios. Ante él todos los imperios deshumanos están destinados al fracaso. Este es el mensaje de grande esperanza que Jesús quiere comunicar con esta imagen apocalíptica. Jesús dice: el Hijo del Hombre enviará a los ángeles para que reúnan a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. Jesús no envía a los ángeles para hacer un juicio universal, por tanto, no podemos confundir este pasaje con el juicio final descrito en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde dice que el Hijo del Hombre separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. En nuestro pasaje el significado es completamente distinto. Es un mensaje de esperanza que Marcos dirige a sus comunidades que están atravesando por un momento dramático. El Hijo del Hombre no permitirá que sus hijos sean dispersados, sino que los reunirá desde los cuatro vientos, es decir, desde los cuatro puntos cardinales. Esta imagen es bíblica y aparece en el libro del Deuteronomio, cuando Moisés dice al pueblo de Israel: el Señor tu Dios te reunirá sacándote de todos los pueblos por donde te dispersó, aunque tus dispersos se encuentren en los confines del cielo. El Señor tu Dios te reunirá, te recogerá allí. Jesús dice que enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos. Los ángeles no son seres espirituales, sino que indican a toda persona que se convierta en mediadora de la salvación de Dios aquí en la tierra. En la Biblia se aplica a todo aquel que se convierte en instrumento en manos de Dios a favor del ser humano. Moisés, que ha guiado a Israel por el desierto, es llamado ángel. El Bautista es presentado al comienzo del Evangelio de Marcos como un ángel. Ángeles del Señor son todos aquellos que colaboran con el plan de Dios. Los vientos y las tormentas son todo aquello que separan a los hermanos de una comunidad: el secularismo, la mentalidad hedonista, el afán de poder, la indiferencia religiosa, etc. Estos vientos han alejado a muchos hermanos de la comunidad, conduciéndolos incluso a la negación de la fe. Estos vientos causan desastres cuando la fe no está fundamentada en la palabra de Dios, sino en creencias débiles y a lo mejor sobre supersticiones. Los ángeles son todos aquellos hermanos que en medio de la persecución se han mantenido fieles a la fe y al evangelio y han empleado toda su vida para reunir a sus hermanos dispersos. Este era el deseo de Jesús cuando se lamentaba por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Ahora Jesús presenta una parábola que alimenta la esperanza. Aprendan del ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca el verano. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no lo conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo los conoce el Padre. Jesús pide que aprendamos del agricultor que cuando ve que la higuera echa hojas, se llena de gozo porque está cerca la cosecha. Es que nos puede acompañar un cierto pesimismo cuando constatamos que la humanidad está harta de sufrir, de soportar las injusticias de los malvados. Pareciera que el mal continúa imperando en el ser humano y en el mundo. Algunos piensan que la fe se está perdiendo y que la iglesia está destinada a desaparecer. Para muchos cristianos la esperanza se ha perdido. Jesús nos dice: abran los ojos porque hay signos evidentes de que el mundo nuevo está presente y se está desarrollando en medio de dificultades.
Por tanto, hay que evidenciar los signos de la nueva primavera. Hoy se ha despertado un gran interés por la palabra de Dios y el anuncio del Evangelio. Es bellísimo cómo se utilizan nuevos métodos para la evangelización. Ahora la fe es más creíble, se presenta de forma razonable y esto hace que ella tenga fundamentos sólidos. Existe hoy un afán positivo por reconducir la iglesia al Evangelio. También los cristianos hoy saben confrontar la antropología y el humanismo aprendido de Jesús con otros humanismos que se respetan, pero que no son capaces de liberar al ser humano como lo hace el humanismo cristiano. A pesar de las guerras y divisiones, existe hoy más apertura a la fraternidad universal, a la solidaridad, al amor por la humanidad y por la naturaleza. Hay diálogo para buscar consensos entre culturas diferentes. Estos son algunos de los signos del mundo nuevo que ha comenzado con Jesús. No podemos dejarnos atraer y seducir por las estrellas que brillan en este mundo como si fuesen dioses, porque en algún momento estas estrellas caen a la tierra. Para Jesús, el mundo viejo está destinado a desaparecer, por tanto, no hay que fundamentar la vida sobre los valores del mundo antiguo, sino sobre el reino del Hijo del Hombre, porque a Él pertenece el futuro. Jesús pide confianza absoluta en Él y en sus palabras. Si se quiere ser constructor de la nueva historia del reino de Dios, hay que tener fe en que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Maestro no pasarán. Les deseo un feliz domingo.